Me llamo Víctor Díaz Cardiel González y estoy asistiendo estas semanas a la acción de aquí de la Puerta del Sol por una razón fundamental, porque la transición española y la traída a la democracia en España no ha superado uno de los efectos fundamentales, que es hacer con el pasado un ajuste de cuentas, en el sentido de que los vencidos están tan reconocidos como los vencedores. Es decir, si el gobierno franquista hizo una ley para el conjunto de los derrotados, de los republicanos, lo lógico es hacer otra ley que equipare a ambas partes, con el objeto de que no tengas en las cunetas y en las tierras de España, que no tengas muertos y que no tengas gente que están desaparecidos. Y eso se traduce en la política internacional y en la ley internacional, en la ley penal internacional, en genocidios. Algunos le quieren llamar de otra manera para suavizar, pero el problema es que en el fondo eso es un genocidio. Por lo tanto, como en España no ha habido una transición para la justicia española, yo desde el primer momento que se ha convocado esto, y antes en el cementerio de la Almudena, antes con las flores aquí, con las no me acuerdo ahora cómo se llaman, con todas las actividades que había, he participado, y por lo tanto a esto me he incorporado, porque tiene una importancia vital que la gente de los barrios, de las fábricas y de los sectores productivos estén aquí, que seamos 200, 250, pero tiene un valor importante. Respecto a la represión franquista, pues sí, efectivamente, mi padre estuvo en la cárcel, estuvo condenado a muerte, estuvo conmutado, era un militar, un soldado republicano. Mi tío falleció en la cárcel, otro tío estuvo en el exilio, era un chico joven, terminó la guerra, cruzó Francia y fue a Francia. Estuvo con el maquis francés y luego ya no pudo volver aquí porque pesaban sobre él pues como la friolera de haber matado en su pueblo a 200, era una verdadera barbaridad. Y luego también he tenido un hermano que ha estado también en la cárcel, y además estuvo en la cárcel militar porque estaba haciendo la mili cuando lo detuvieron. Amigos míos cercanos, pues sí, yo conozco a uno de los presos que más años ha estado en la cárcel, además de Marcosana, que efectivamente el periodo seguido es el que más ha estado. Pero hay otro señor que se llama Melquisedec Rodríguez Chao, que tiene un libro que se llama 24 años de cárcel, que son los que ha estado él. Y él vive a la altura de Quintana, en el distrito de Ciudad Lineal. Y yo con él regularmente me veo, porque es un veterano luchador, porque ha estado muchos años en la cárcel y tal. Luego también conozco a otros que están en una dificultad. José Sandoval Morís, que estuvo en la guerra europea, estuvo en el ejército y en las guerrillas de la antigua Unión Soviética combatiendo a los nazis, y que hoy tiene 96 años y que vive en Carabanchel. Y por lo tanto conozco a otros más jóvenes que han estado represaliados con 5 años de cárcel, con 4 años de cárcel. Es decir, que conozco a un buen grupo de gente. Y en lo que respecta a mí mismo, yo he estado en total 9 años, bueno, y algunos días y tal, pero he estado 9 años. La primera vez que me detuvieron fue en el año 56. Había habido los sucesos de Hungría. Entonces, el hermano de mi madre, que vivía en el exilio, con muy buena voluntad mandó una carta a su hermana y a su cuñado, a mi padre, al objeto de decirle qué es lo que había pasado allí. La carta la interceptó la policía. La policía fue a casa de mis padres. Y como mi padre y yo nos llamábamos igual, pues dijeron, pues que se vengan los dos. Esa es la primera vez que estuve aquí
pues 20, 21 años, la primera vez. Pero luego posteriormente me detuvieron en el año 65. En España, como todo el mundo sabe, estaba prohibido el derecho de huelga, el derecho de reunión, el derecho de asociación, la libertad sindical y las libertades políticas. Entonces, nosotros hicimos una huelga en una fábrica muy importante de Villaverde, en una zona fabril de las más importantes. Se llamaba Euskalduna. Hubo el lockout, orden del Ministerio de la Gobernación, que se llamaba entonces aquí, y cerró la fábrica. Y fue a por los cabecillas, a por los organizadores, a por lo que ellos creían. Entonces, la fábrica estuvo cerrada 15 días. Y nosotros nos despidieron a 20. El objetivo era, uno de los objetivos era yo, era el cabecilla, decían y tal y cual. Y no me consiguieron detener en 1962, que es cuando es la huelga de los asturianos, de los mineros, y nosotros lo seguimos en Madrid. Y me detienen en el 65 y me piden 18 años de cárcel. Estuve de una atacada, por decirlo así, 7 años y 2 meses. Luego salí. En el año 73 me vuelven a detener en el 74, en el 73 me detienen con el problema de la movilización en torno al 1001. Entonces me procesan y sobreseen la causa, que me piden 5 años porque no tienen ninguna prueba. Hace poco he tenido la gran fortuna o la gran... no sé cómo decirlo, porque no es una cosa normal que en este país haya boletines de la Brigada Político-Social de aquellos años. Y a mí me han pasado uno en el que relatan mi detención como persona que están siguiendo y que me cogen unas notas, que son notas manuscritas y tal, y dicen que eso es la prueba de que yo estaba profesionalizado políticamente, aunque me detiene saliendo del trabajo en un despacho laboralista. Entonces, me detienen, estoy un año, me sobreseen, me piden 5 y tal, y luego después me detienen en el año 76 otra vez, en una detención muy conocida porque entre los detenidos estaba Santiago Mañana. Así que eso es el pequeño relato que puedo